Esa noche el viento golpeaba con fuerza las ventanas de la vieja estación de tren abandonada. El lugar había quedado fuera de servicio desde hacía más de 20 años, pero aún conservaba el eco de cientos de pasos, murmullos y despedidas que parecían flotar en el aire. Marcos, un joven estudiante de periodismo obsesionado con los lugares malditos, decidió entrar con su grabadora y una linterna. Buscaba material para su canal, un espacio dedicado a explorar rincones prohibidos, aunque lo que encontró aquella noche superó cualquier guión de terror que hubiera imaginado. La estación se alzaba como un gigante dormido, con sus muros carcomidos por la humedad y los raíles cubiertos de óxido. El reloj central seguía detenido a las 3:14, la misma hora del último accidente ferroviario que allí se registró. Nadie hablaba mucho de lo ocurrido, solo rumores sobre un descarrilamiento y cuerpos jamás recuperados. Marcos encendió la linterna, respiró hondo y comenzó a grabar. Son las 11:30 de la noche, murmuró con voz temblorosa. Estoy dentro de la estación de San Pedro. No hay electricidad, no hay vigilancia. Solo yo, y lo que sea que quede aquí. Avanzó despacio por el vestíbulo, y cada paso parecía retumbar más de lo normal, como si el eco no fuera suyo. De pronto, escuchó un chasquido metálico a lo lejos. La linterna iluminó los antiguos torniquetes, oxidados y cubiertos de polvo. Ninguno se movía, pero juraría haber oído un giro, un golpeteo seco. Grabó unos segundos, forzándose a respirar con calma, hasta que un detalle le heló la sangre: los torniquetes estaban en posición distinta a la que había visto al entrar. El aire se volvió pesado. Continuó hacia los andenes, pasando junto a carteles desgarrados que aún mostraban destinos borrados por el tiempo. En ese instante, un silbido tenue atravesó el silencio. No era el viento. Era el silbido de un tren aproximándose. Marcos apagó la linterna para comprobar si era real. Todo quedó en absoluta oscuridad, salvo por un brillo débil que provenía del túnel. Una luz circular, amarillenta, avanzaba lentamente hacia él. Sintió la vibración en el suelo, el crujido de la madera, el retumbar metálico de ruedas invisibles. El tren fantasma estaba llegando. El corazón de Marcos latía tan fuerte que creyó que su grabadora lo captaría. La luz del túnel creció hasta iluminar los muros ennegrecidos, pero no había rieles en funcionamiento, ni sonido real de hierro contra hierro. Solo un rugido hueco, como si viniera de otra dimensión. El joven temblaba, intentando convencerse de que todo era una ilusión. Pero entonces, lo vio. Un tren antiguo, ennegrecido por el hollín, emergió del túnel a toda velocidad. Los vagones parecían transparentes, como si estuvieran hechos de humo sólido. A través de las ventanas, rostros pálidos miraban hacia afuera, inmóviles, con los ojos hundidos y las bocas abiertas en un grito eterno. El convoy atravesó el andén sin frenar, dejando tras de sí un viento helado que apagó la linterna de Marcos. El chico cayó de rodillas, con la garganta seca. Tardó varios segundos en recobrar la voz. Lo estoy viendo, susurró para la grabadora. No debería estar aquí. El tren se desvaneció lentamente, como si se disolviera en el aire. Solo quedó el eco de su silbido y un silencio aún más pesado que antes. Marcos encendió de nuevo la linterna y observó el suelo. Había marcas frescas de ruedas sobre el polvo, profundas, como si un tren real hubiera pasado hacía unos segundos. Aterrorizado, pensó en salir de inmediato, pero algo lo detuvo. Una sombra. Entre las columnas del andén, una silueta humana lo observaba. No era un pasajero del tren fantasma, sino alguien allí mismo, sólido, presente. Llevaba un abrigo largo y un sombrero.
Su rostro estaba oculto en penumbras, pero su postura rígida transmitía algo antinatural. ¿Quién anda ahí?, gritó Marcos, con un temblor que no pudo disimular. La figura no respondió. Solo levantó lentamente un brazo, señalando el túnel oscuro por donde el tren había desaparecido. El joven retrocedió un paso, luego otro, pero sus piernas parecían de plomo. La sombra dio un paso hacia adelante, y por primera vez se dejó ver el rostro, piel grisácea, ojos hundidos y vacíos, y una boca cosida con gruesos hilos negros. Marcos gritó, pero el eco se tragó su voz. El grito de Marcos se quebró en el aire, como si la estación misma lo devorara. Retrocedió tambaleándose, tropezó con un banco roto y cayó al suelo. La linterna giró y su luz temblorosa iluminó paredes húmedas cubiertas de manchas negras que parecían moverse como gusanos. El hombre del rostro cosido permanecía inmóvil, mirándolo fijamente con sus ojos vacíos. Marcos gateó para recoger la linterna, pero al volver a levantarla, la figura ya no estaba allí. El vacío era peor que su presencia. El silencio regresó con un peso insoportable, y solo el zumbido lejano de la grabadora continuaba funcionando, como si registrara algo más que su voz. Respirando con dificultad, decidió escapar. Se levantó, corrió hacia el vestíbulo, pero al cruzar las puertas vio algo imposible: los torniquetes bloqueaban el paso. No como antes, oxidados y quietos, sino en funcionamiento. Giraban lentamente, chirriando con un ritmo que parecía imitar una respiración. No había espacio para colarse. La linterna parpadeó, y de pronto, tras los torniquetes, apareció otra multitud. Personas inmóviles, decenas de ellas, todas con ropa desgarrada y piel cenicienta. Algunos tenían fracturas imposibles, cabezas torcidas en ángulos antinaturales, brazos colgando como muñecos rotos. Todos lo observaban sin pestañear. Marcos retrocedió, aterrado. «Esto no es real, esto no es real», repetía en un susurro frenético. Entonces, las figuras comenzaron a avanzar hacia los torniquetes. No los atravesaban a ellos. Sus cuerpos se deshacían como humo para volver a formarse del otro lado, acercándose más y más. El joven giró sobre sí mismo buscando una salida alternativa, pero cada puerta, cada ventana estaba tapiada con maderas húmedas y oxidadas. De pronto, escuchó el silbido otra vez. El tren venía de nuevo. El suelo vibró bajo sus pies y el aire se volvió helado, tan frío que la respiración formaba nubes densas frente a su rostro. El túnel brilló con aquella luz amarillenta y un nuevo convoy espectral emergió. Esta vez no estaba vacío. En el primer vagón, vio claramente algo imposible, una versión de sí mismo. Pálido, con los labios morados y la mirada perdida, sentado junto a otros cadáveres que parecían esperar eternamente. El estómago de Marcos se revolvió al verse allí sentado, entre pasajeros muertos. Era como si el tren le mostrara su destino inevitable. Se acercó al borde del andén sin querer, atraído por aquella visión. El doble alzó la cabeza y susurró algo inaudible, pero la grabadora en el bolsillo de Marcos emitió un crujido eléctrico, como si hubiera captado el mensaje perdido: «Ya estás dentro». El tren no se detuvo. Pasó con violencia, haciendo que el aire golpeara contra su rostro y lo obligara a retroceder. Cuando la estela del convoy fantasma se desvaneció, lo imposible sucedió: Marcos ya no estaba en el andén. Estaba dentro del vagón. Parpadeó una y otra vez, convencido de estar soñando, pero las paredes de metal corroído y los asientos tapizados de sangre seca lo rodeaban. El hedor era insoportable.
Filas enteras de pasajeros se mecían suavemente, como si un viento invisible los agitara. Algunos carecían de ojos, otros no tenían mandíbula. Sin embargo, todos giraron sus cabezas al unísono para mirarlo. El joven retrocedió hasta chocar con una puerta. Intentó abrirla, pero estaba sellada. El vagón se estremeció y el silbido de la locomotora resonó tan fuerte que le perforó los oídos. Entonces vio a su doble de nuevo, sentado frente a él. Tenía la piel azulada, venas negras recorriendo su cuello, y la misma grabadora en la mano. Cuando la encendió, una voz distorsionada llenó el vagón: el que entra, no vuelve. Marcos gritó, golpeando la puerta con todas sus fuerzas hasta que cedió de golpe. Salió a trompicones y cayó, no en las vías, sino en el vestíbulo de la estación. El lugar estaba deformado. El reloj marcaba siempre las 3:14, repitiéndose cada vez que la aguja intentaba avanzar. Las paredes rezumaban un líquido oscuro y espeso, y desde el techo colgaban cuerdas como si fueran hilos de marionetas. Entre esos hilos descendieron lentamente figuras humanas, suspendidas, con los mismos rostros que había visto en el tren. Sus bocas cosidas se abrían solas, dejando escapar un murmullo unánime: vuelve al tren. Marcos corrió desesperado, pero cada puerta lo devolvía al mismo lugar. El vestíbulo se había convertido en un laberinto circular sin salida. La grabadora cayó al suelo y siguió funcionando sola, repitiendo una y otra vez las palabras que él nunca había pronunciado: vuelve al tren. Vuelve al tren. Vuelve al tren. Marcos recogió la grabadora con las manos temblorosas. La voz seguía repitiendo aquella orden imposible. El eco se mezclaba con el murmullo de las figuras colgantes, que descendían cada vez más cerca de él, con los hilos clavándose en su piel como si fueran anzuelos invisibles. Intentó arrancarlos, pero solo conseguía desgarrarse la carne. La linterna cayó y se apagó. En la penumbra, lo único que lo guiaba era el sonido de un nuevo silbido. El tren regresaba. Pero esta vez no surgía del túnel, sino del propio vestíbulo. Las paredes se abrieron como si fueran de papel, revelando rieles que atravesaban el suelo y se extendían hasta lo infinito. El convoy fantasma irrumpió, iluminando todo con aquella luz amarillenta, y el chirrido metálico destrozó el silencio. El joven quiso correr, pero sus piernas ya no le respondían. Los hilos lo arrastraban hacia el andén improvisado. Frente a él apareció de nuevo la figura del hombre de boca cosida, que con un simple gesto señaló la locomotora. Sus ojos vacíos ardían como brasas apagadas. No, no, yo no, balbuceó Marcos, con lágrimas en los ojos. Pero fue inútil. El tren frenó con un golpe seco, abriendo sus puertas oxidadas. Dentro lo esperaba su doble, sonriendo por primera vez, con la boca descosida que goteaba sangre fresca. Le tendió la mano. Y en ese instante, Marcos comprendió que no tenía elección. El contacto fue helado. Una fuerza invisible lo arrastró dentro del vagón, mientras detrás de él las puertas se cerraban con estrépito. Todo volvió a oscurecerse. El tren arrancó, acelerando en un túnel interminable. La grabadora cayó en el suelo del vestíbulo vacío, aún encendida. Lo último que registró fue el silbido del tren alejándose y una voz distorsionada, imposible de distinguir si era la de Marcos o la de su doble, susurrando con calma: ya estoy dentro, y nunca saldré. Esa cinta fue encontrada semanas después por un grupo de exploradores urbanos que intentaron repetir el recorrido de Marcos. Ninguno de ellos volvió a salir. Desde entonces, cada cierto tiempo,
En la estación abandonada de San Pedro se escucha el eco de un tren que jamás existió, y un murmullo grabado que se mezcla con el viento. Vuelve al tren.